Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Te saludo con mucho afecto y cariño en este jueves 5 de octubre de la semana 26 de tiempo ordinario, que también hoy la liturgia nos marca una memoria. Es de Santa María Faustina Kowalska. Igual los invito a que lean. Siempre es importante saber de la vida de los santos. Son verdaderos testimonios para nosotros de que esa gente cercana a Dios también puede interceder por nosotros. Hoy continuamos viendo el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 12. Este pasaje es muy hermoso, mis hermanos, como toda la escritura, obviamente, pero nos va a ayudar a meditar cuál es nuestra actitud en la misa. Sobre todo en el pasaje sobre todo en la liturgia de la palabra. Hoy nos dice cómo debemos de vivir la liturgia de la palabra en la misa. Por supuesto que la liturgia eucarística es todavía igual o más importante porque es la presencia real de Cristo. Pero en este pasaje nos enfocamos en la liturgia de la palabra. Porque nos narra que en la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas era una de las fiestas más populares de los judíos. Y en ella se reunían a leer la palabra de Dios, a leer las escrituras, a leer la ley y a que les expliquen la ley y ver cómo aplicarla en su vida diaria. Y entonces hoy nos empieza diciendo cómo todo el pueblo se reúne, como si fuera un solo hombre. Dos cosas importantes vamos a meditar sobre lo que es la liturgia de la palabra. Lo que es la actitud que debemos de tener ante ella y los frutos que debería dar junto con la Eucaristía, obviamente, pero en este caso hablando de la palabra. Aquí Esdras se presenta como el escriba, porque es el que se presenta a leer la palabra de Dios. Dice que todo el pueblo como un solo hombre se reúne en la plaza y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Aquí empieza como nosotros llegamos a misa como asamblea, hombres, mujeres, niños y hasta los que no tienen uso de razón. Es importante que estén los niños chiquitos ya presentes. Pero todo el pueblo se reúne, así como todos nos reunimos en el templo para prepararnos a esas dos mesas, mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Dice, Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. O sea, es lógico para que la gente pudiera verlo, tiene que estar en alto. Si ustedes se fijan, todas las iglesias, unas más que otras, en mi parroquia, por ejemplo, en Jesús Divino Maestro, son 2 o 3 escalones los que hay que subir y luego está otro para el altar y el ambón está en ese nivel, o sea, siempre está un poquito por encima. Hay parroquias, me ha tocado ir a Jesús Misericordioso, que les mando un saludo afectuoso a la comunidad del Padre Roberto, Jesús Misericordioso, y ahí son más escalones los que hay que subir, pero siempre debe estar en alto, no debe estar al mismo nivel. Y así es como Esdras se presenta en un estrado que está por encima para que lo vean. Y luego dice, Esdras abrió el libro a la vista del pueblo. Dice, y cuando la abrió, el pueblo entero se puso de pie. Si nos fijamos en las lecturas, en la liturgia de la palabra, pues la primera lectura, el Salmo, y la segunda la escuchamos sentados. Pero cuando va a leerse el Evangelio, cuando el Señor va a hablar, el pueblo se pone de pie, igual que aquí en este pasaje. Dice, el pueblo se pone de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios. ¿Qué es lo que hace el sacerdote o el diácono cuando va a leer? El Señor esté con ustedes. Y luego, como les digo, el pueblo se pone de pie y empieza, se signa. Y aunque no es litúrgico ni marca ahí, es una bonita devoción y yo procuro hacerlo, decir en silencio o en mi mente. Purifica, Señor, que tu palabra esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Es lo que digo cuando es, porque no debe hacer toda en nombre del Padre, el Hijo, no se persigna uno completo para leer el Evangelio, solamente haces 3 cruces y procuro decir eso, que tu palabra esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón, y luego signo
el libro, el leccionario. Y el pueblo responde, amén. Entonces aquí, en este caso que dice, Esdras bendice a Dios y levantando las manos y el pueblo responde, amén. Aquí, ¿cuál es la actitud del pueblo cuando se va a leer el Evangelio? Mucha gente no lo hace porque no lo sabe, yo ya lo he dicho aquí. O sea, mucha gente está de pie y si está el lambón allá, pues está volteando para allá. No, lo que tienes que hacer es voltear todo tu cuerpo. O sea, que toda tu atención esté centrada en la persona que va a proclamar el Evangelio. Esa debe de ser nuestra actitud. Aquí dice, los levitas se postraron sobre la tierra, el pueblo. Nosotros no nos tenemos que postrar, pero sí voltear directamente hacia donde está el Señor. Esa es la actitud que debemos de tomar. Y después, ¿qué sigue después de que se leyeron? Sigue la homilía. Sigue la homilía y dice aquí, los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. ¿Se fijan cómo este pasaje nos narra lo que sucede en la liturgia de la palabra? O sea, leemos y se hace la homilía para celebrar. Pero la actitud es la que quiero resaltar. Con qué devoción la gente se reunía, con qué devoción participaba y se postraba, pero sobre todo, ¿qué es lo que haces tú cuando estás en misa oyendo al primer lector, al salmista, al segundo lector y al evangelio? A veces estás distraído, a veces estás pensando en tus problemas, a veces estás platicando. Yo lo veo porque estoy al frente de leyendo el evangelio y volteo a ver a los demás. Y sin embargo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Lloraban. El pueblo lloraba porque era tanta la emoción y la alegría de estar al Señor que 3 veces dice la lectura aquí que le dice no estén tristes ni lloren, y dice porque todos lloraban a escuchar las palabras de la ley. Yo no pido que el pueblo esté llorando a la hora que estemos leyendo, pero sí que estén atentos, que muestren ese respeto y que realmente se sientan tocados, porque esto depende, la segunda parte de la reflexión, que son los frutos. O sea, la gente, y les dice, no estén alegres. Y luego esta frase es muy hermosa, porque les dice el Señor, no lloren. Dice el Señor, no lloren, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y después vuelve a repetirles, no lloren porque este día es santo, no estén tristes. Y luego dice lo que son los frutos que debe dar. Dice, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor. O sea, ese es el fruto. Por eso al terminar la misa, una de las despedida es, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Eso es importante, celebrar con alegría al Señor, celebrar con devoción y compartir todo lo que aprendimos con nuestros hermanos que no fueron a misa o con los más necesitados. Y miren, ya nos llevamos un buen tiempo, pero era importante esto para que realmente tú procures dar ese fruto después de la misa. En el Evangelio, precisamente, Jesús había enviado a sus 12 apóstoles a predicar, pero luego ve que es necesaria más personas y envía 72 discípulos de 2 en 2. Pero lo primero que hace es invitarnos a la oración, porque hoy también hacen mucha falta sacerdotes. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Cada vez son menos personas. El Señor sigue llamando, pero cada vez son menos personas las que responden. Hoy creo que el diaconado permanente ha ido incrementando un poquito la respuesta, pero es importante que haya respuestas al sacerdocio. Y hoy los invito a ustedes a lo que Jesús invita en este evangelio. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a la viña. Entonces, mis hermanos, hay que hacer oración para que haya más respuestas al llamado del Señor para la vocación sacerdotal. El Señor no engaña. El Señor les dice, les hace 2 advertencias. Los envió como lobos, como corderos en medio de lobos. El mundo está lleno de lobos que se los van a querer comer. Pero yo los envío y no los envío solos, yo voy con ustedes. Y segundo, no siempre los van a recibir. Pero donde los reciban, hagan todo el bien que puedan ahí. Primero, denles el saludo de la paz. Deseenle la paz a esa familia que lo reciba, a ese pueblo que lo reciba. Y si son gente de paz, esa paz se va a multiplicar.
y sanen enfermos, prediquen el evangelio, díganles que el reino de Dios está cerca, hagan todo el bien que puedan en ese lugar en donde están, pero aún en donde no lo reciban, aún así anuncien la inminente llegada del reino, pero también adviértanles sacudiéndose los pies de las consecuencias que van a tener por no aceptar el evangelio del Señor. Dice: Sodoma será tratada con menor rigor que esta ciudad, porque ustedes, está viniendo el Señor a visitarlos y no lo quieren recibir. El Señor no necesita, y siempre que decimos esto la gente malinterpreta y decimos, pues no es Dios todopoderoso. Dios no nos necesita para nada, Dios puede hacer todo él solo, y efectivamente es todopoderoso, pero Él ha querido necesitarnos. El que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Él dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús no abre. De hecho, una imagen con lo que reflejan esto es Jesús tocando la puerta en una puerta que no tiene picaporte, o no sé cómo se llama esta cosa, ¿verdad? Porque solamente se abre por dentro. Así es la puerta de tu corazón. Hoy el Señor te está llamando. Tú, joven, no tengas miedo si Dios te ama. Si sientes esa inquietud, ve al centro vocacional. Ve a que te orienten, que te digan un poco más de Cristo y puedas saber si es realmente ese es el llamado que tienes. Hagan oración por los seminaristas. Están luchando ahí también contra el enemigo que desde fuera los quiere sacar. Hagan oración por ellos, hagan oración por la vida sacerdotal, por nuestros sacerdotes, y hagan oración para que cada vez haya más sacerdotes. Luego nos quejamos de que, quiero confesarme y no hay un sacerdote disponible, está mi familiar enfermo y no hay un sacerdote que vaya a verlo. Pues ¿cómo? Si en lugar de orar por ellos los criticamos. Hagamos oración. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a la mies. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Dios tiene una infinidad de bendiciones para ti, pero si tú le cierras la puerta, pues no van a entrar a tu casa. Si tú abres la puerta al maligno, él es el que se va a matar. ¿A quién le vas a abrir la puerta? Es decisión tuya. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.